te des una idea si es que no lo has visto. Hace rato, otra vez Pepe Cárdenas, José Cárdenas de Radio Fórmula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la 4T va a seguir dándole millones a estas empresas como Radio Fórmula que mantiene a puro pinche golpeador en el aire? Pepe Cárdenas, Chumel Torres, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta. ¿Le sigo o me detengo ahí? ¿Hasta cuándo? Bueno, Pepe Cárdenas dice, si estábamos mal con López Obrador, estamos peor. Eso es lo que dice el gran periodista. Escuchamos y me das tu opinión, Mauricio Cantú. El asesinato de 2 sacerdotes y un guía de turistas ocurrido en la Sierra Tarahumara sacudió a todo el país. Bueno, a casi todo el país, porque el presidente parece inmune al dolor y a la empatía. Y ahora me explico. Mire, la Iglesia Católica, con énfasis, con firmeza, lamenta el abandono de los mexicanos al salpicadero de sangre, extorsiones, secuestros y matanzas de horror. López Obrador es incapaz de admitir esa realidad en los hechos. Para los rectores de la Compañía de Jesús, dolidos y agraviados, la estrategia de abrazos no balazos no es sino una ocurrencia populista, no una estrategia eficaz para enfrentar la violencia imparable. Los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos, advierten. Acusan al presidente de convertir a México en un estado fallido, bajo el imperio de la ley de la selva. Entonces, los líderes religiosos mejor ruegan a los criminales tocarse el corazón, detener tanta maldad. Llaman a la sociedad a presionar al gobierno, obligarlo a cumplir la ley ante la crueldad desafiante. Pero esos duros reclamos quedarán en llamados a misa, mientras López Obrador, necio, sordo y ciego, se lave las manos. Si bien el presidente reconoce la catástrofe, está aferrado a no reconocer su fallida estrategia, mucho menos a cambiarla. Prefiere agachar la cabeza, llamar cínicos cretinos a sus críticos, civiles y religiosos, y culpar a Felipe Calderón, claro, por la herencia maldita que él, López Obrador, ha sido incapaz de revertir como prometió durante 18 años largos de campaña. Total, si estábamos mal con López Obrador, estamos peor, ¿o no? Pues no, yo no pienso, bien diría el presidente, México no es solo Pepe Cárdenas o Ciro o Chumel. ¿Cómo ves, diputado? Y te pregunto porque, a ver, ¿cómo lo digo? También hay una gran hipocresía, con mucho respeto. Claro que es una tragedia lo ocurrido, pero con mucho respeto para los altos jerarcas de la Iglesia Católica. Pues mira, se han pronunciado con esa misma vehemencia por casos como el de Marcial Maciel, el violador de los legionarios de Cristo. Que no se nos olvide también que desde la Iglesia Católica le hicieron guerra sucia a Andrés Manuel López Obrador. ¿O no fue Sandoval Íñiguez, el arzobispo emérito de Guadalajara, el que hablaba de comunistas y dictadores en contra de López Obrador? Si así fueran de vehementes para exhibir a personajes como el cardenal Norberto Rivera Carrera y su cercanía con el poder en otros tiempos, o Millonésimo Cepeda, que en el infierno se tateme, solo por mencionar algunos ejemplos. O sea, como bien dice Quique Legorreta, si vamos a hablar de sangre, creo que en la Iglesia Católica también tienen manchadas las manos, y no es poca cosa. Mauricio, ese es mi comentario editorial. Escucho, diputado, tu opinión, obviamente diferenciando, porque luego son muy pinches largos esos odiadores tuyos que querrán mezclar mi opinión con la tuya. Mira, Vicente, yo coincido contigo y voy a decir algo que lo voy a dejar muy claro para que no me traten de sacar de contexto. Si analizamos la historia de la Iglesia Católica desde que se instauró,
en el 325 después de Cristo, se instauró como una monarquía, basándose en la gran figura de Jesucristo, el Nazareno, que murió de 33 años. Entonces, instauró una monarquía que a través de la historia, cualquiera que lee, se da cuenta que nunca se ha aliado con las causas populares. Todo lo contrario, en la Revolución Francesa, en todas las revoluciones que hemos tenido, se han aliado con la jerarquía económica y política del momento, con los reyes, con los monarcas, y no nos vayamos tan lejos. La Guerra Civil Española, Vicente. En la Guerra Civil Española apoyaron al dictador Franco, que asesinó a cientos de miles de españoles, que tumbó del poder a un gobierno electo en 1936, se levantó en armas en contra de un gobierno electo, en contra de una república, para instaurar una monarquía. Y sale una foto famosísima, hincado Franco, besándole el anillo a el obispo. Entonces, ¿qué ha sucedido? También el Papa en Italia, cuando se empezaron a dar los asesinatos de judíos en Alemania y en Italia, acuérdense que Hitler estaba aliado con Mussolini, y el Papa, mira, cayó completamente, y hasta hay discursos alabando las políticas de Mussolini. No de Hitler, no hay que ser injustos, pero sí de Mussolini, otro dictador que al final de la Segunda Guerra Mundial terminó colgado por su propia gente y provocó millones de muertes. Entonces, estos son solo unos ejemplos, me pudiera quedar platicando toda la noche, de que no tienen la verdad absoluta en la iglesia. Y también, pues, este tema de la seguridad en México, Vicente, pues es muy complejo. O sea, la verdad, se han asesinado muchísimos elementos de muchas organizaciones, y no puedes culpar a un gobernante y empezar a hablar de Estado fallido cuando está yendo a las causas que causan la violencia. Nuestro presidente López Obrador es un humanista que está buscando ir a las causas, a la desigualdad, a la pobreza, a la falta de oportunidades que generan esta violencia. A diferencia de otros presidentes donde se ve claramente las gráficas, donde subieron los asesinatos, subió totalmente la violencia, y que así venía la tendencia cuando entró al poder el presidente, y que ahora está tratando de revertirla. Y como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. Si quieres ir de raíz a generar paz en nuestro país, necesitas ir a las causas. No puedes hacer lo que hacía el nefasto y diminuto mental y de muchas otras cosas de Calderón, que nada más le metía balazos a ciertos grupos, a otros, pues como su secretario de los 6 años que estuvo en gobierno, que ahorita está preso por sus presuntas arreglos con el narco, que decía que él mismo era narcotraficante. Pues él lo que hacía era simular que estaba luchando contra el narcotráfico, y se veían las cifras para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, los 6 años, pero increíble el número de asesinatos, de violencia que se fue generando, todo iba para arriba. Y en ese momento, pues, él, al igual que su esposa, se las dan muy golpe de pecho, muy católicos, y yo, la verdad, tampoco voy a ser injusto porque desconozco si del 2006 al 2012 la iglesia se pronunció o el Papa dijo algo respecto al gobierno de Calderón. Lo dudo, porque al final de cuentas los panistas siempre se han aliado con la jerarquía católica, que quiero dejar muy claro, una cosa es la fe cristiana y otra cosa es la organización que se ostenta como ser los únicos representantes de esa fe y de esa figura que fue Jesús el Nazareno. Entonces, no me quiero extender muchísimo, Vicente. Si quieres, luego nos vamos a cenar y platicamos este tema, porque es muy interesante. O sea, la verdad es que es muy, muy interesante. Lo que yo le pido al pueblo de México es que analicen la situación, analicen la historia y lleguen a sus propias conclusiones. O sea, no dejen que nadie, absolutamente nadie, ni un jerarca religioso, ni yo como legislador, ni tú como gobernador, nosotros opinamos y nosotros damos nuestras perspectivas, pero los que tienen que llegar a sus conclusiones son cada uno de nosotros. O como digo yo, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, Mauricio. Exactamente, que ya hagan sus propias conclusiones. Yo le he dicho a mi hermana, voy a hablar de algo de la familia, tiene 5 hijos, yo no tengo ninguno, pero ella pues decidió tener muchos. Y yo le digo, déjalos que lean, que piensen, y cuando ya tengan su mente desarrollada, cuando ya puedan llegar a conclusiones, que decidan si quieren estar bajo una organización, una fe,
en una religión, lo que sea, o no. Pero no les impongas desde que nacen, porque ya los estás programando. O sea, primero que lean, que conozcan que hay miles de religiones en el mundo. Hay unas cuantas que tienen más popularidad, hay otras que se vinieron dando desde hace 20,000 años, otras más recientes como hace 3,000 la fe del judaísmo, hace 2,000 la fe cristiana. Que conozcan la historia, que conozcan sobre diferentes pensamientos, sobre filosofía, sobre antropología, sobre psicología, que eso también vincula mucho las creencias con la psicología humana. Y ya después de esto, Vicente, que lleguen a sus creencias conclusas. Y esto aplica para la política, aplica para las creencias, aplica para todo en la vida. Oye, permíteme un último tema, si te parece, antes de que te vayas.